parte es lo que es la primera semana de lo que es derecho y derecho corporativo, ¿no? La evolución del derecho corporativo, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué contiene el derecho corporativo, ¿no? ¿Qué disciplinas le atañen al derecho corporativo? ¿Podrían decirme alguna? ¿Mm? De los que están aquí, a ver, el señor Carlos Chaina, Leonardo, delegado Leonardo. O sea, lo que tienen que recordar y repásenlo es que es igual, es como algo semejante como la ingeniería, ¿no? O sea, ¿qué disciplinas conforman la ingeniería? Hay muchísimas, ¿no? En el caso del derecho, hay algunas disciplinas que conforman el derecho que tienen más vinculación con la actividad empresarial. Y hay una diapositiva sobre eso, ¿no? Donde van a encontrar, por ejemplo, los derechos de los contratos, derechos de las sociedades, títulos valores, derecho financiero, derecho de marcas y patentes, derecho bursátil, ¿no? Ahí pueden, está en la diapositiva número uno. Y yo he puesto algunas, ¿no? Y son varias, ¿no? Y el derecho corporativo se ha independizado bastante. ¿Recuerdan antes los antiguos nombres del derecho corporativo? Derecho mercantil, derecho comercial, derecho empresarial y derecho corporativo. Entonces, ¿qué cosa es el derecho corporativo? Me interesaría que ese concepto lo tienen que tener de todas formas claro. ¿Qué es derecho corporativo? ¿Qué disciplinas comprende? Y creo que eso es importante que ustedes lo puedan saber. Este, a ver, voy a abrir la primera presentación. Aquí quiero ver esto. No le voy a preguntar sobre la legislación. En el caso de la empresa, sí creo que es necesario que tengan una idea de qué cosa es una empresa y qué no es una empresa, ¿no? Hay mucha confusión entre la actividad empresarial, que es la que desarrolla la empresa, y lo que es una sociedad, ¿no? Una persona natural puede ser empresa, Sí, claro que sí. Una persona jurídica también. Entonces, eso es importante que lo diferencien, que lo sepan, ¿no? Entonces, podrían decirme, si les preguntase eso, por ejemplo, ¿no? ¿Una persona natural puede desarrollar actividad empresarial? Sí, ¿no? Una cosa de ese tipo. Pero tienen que tener claro cuál es el significado de la empresa, ¿no? En la Constitución está el concepto de lo que es la libertad de empresa, el derecho fundamental a la libertad de empresa, ¿no? La legislación empresarial también es importante que tengan eso también lo hablamos, sí, más o menos de manera amplia, ¿no? El Código de Comercio de 1902, ¿no? ¿Regula bien o regula mal, ¿no? La actividad empresarial, ¿no? Ustedes ya saben qué sucedió con ese código, ¿no? Y el Código Civil regula o no regula la actividad empresarial, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa con la ley marco del empresariado, ¿no? ¿Ya está vigente, no está vigente? También ustedes ya lo saben. Entonces ahí, esos temas de la primera semana, ¿no? ¿Qué es el derecho corporativo? ¿Qué disciplinas, materias o comprende? Les indiqué algunas, ¿no? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la actividad empresarial, ¿no? Por defecto. Y la evolución del derecho empresarial, la legislación empresarial en el Perú. Básicamente eso, ¿no? De lo que es la primera semana.
De la segunda semana, a ver, tenemos los derechos reales del patrimonio, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? ¿Cuál es la relación entre, o cuál es el contenido del patrimonio? Eh, ¿Qué es un bien? ¿Qué son los derechos reales? Los atributos de la personalidad, es importante siempre, ¿no? El nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, eso lo saben ya. Algo que es fundamental es diferenciar qué es un derecho real principal, qué es un derecho real accesorio. Ya saben, el derecho real accesorio tiene tres nombres: derecho real accesorio, o derecho real de garantía, o garantía real, ¿no? ¿Cuál es, cuál es en estos casos de estos tres últimos, qué función cumplen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que vimos justo la última clase, me parece. La clasificación de los bienes según el arraigo o desplazamiento, ¿no? Según la materialidad, según su registrabilidad, según su fungibilidad, que tiene que ver con que sean intercambiables unos por otros. Los frutos, recuerdan, ¿no? Eso tiene que ver, los frutos tienen que ver con los atributos de la propiedad para que se acuerden, y también de la posesión, que son los principales derechos reales. La propiedad, ¿no? Tiene cuatro atributos, ¿no? Usar, disfrutar, disponer, reivindicar, diferenciarlos. Y los frutos, pueden ser frutos naturales, frutos industriales, frutos civiles. Y hablamos también de algunos ejemplos, que podría preguntarles un ejemplo de un fruto civil. A ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un fruto civil? Aquel que surge como consecuencia de una relación jurídica patrimonial. Mejor dicho, la relación jurídica patrimonial. Ahí la mejor en esa diapositiva. O sea, de un contrato. ¿Qué fruto civil surge de un contrato? Un ejemplo. Claro, de un arrendamiento. El arrendamiento sería el origen, pero ¿cuál es el fruto civil? La renta arrendaticia, ¿no? La La renta. transferencia de la propiedad momentánea. Claro, pero el tema del fruto es el beneficio económico que surge de un bien. Si tengo un bien y lo arriendo, entonces yo lo que voy a ganar, el beneficio económico, la ganancia, es la renta del arrendamiento, ¿no? El alquiler que le dicen, ¿no? Eso es mi ganancia. Pues, la propiedad y sus atributos, modos de alquiler de propiedad, no, les dije que no. La transmisión inmobiliaria de la propiedad, que es consensual, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes ahora así más claro, ¿no? En el Perú el sistema de transferencia de propiedad es consensualista. Transferencia de propiedad, y en especial la inmobiliaria, es consensualista, ¿no? O sea, sin importar si el bien es de un valor bajo o de un valor elevado, este, siempre lo que importa es el consenso, ¿no? Y si en un contrato hay consenso, ¿qué más hay en un contrato? Celebración. Claro, la celebración implica el consenso, pero ese consenso siempre se ha dado a través de un medio, ¿no? De una La forma. forma, profe. La forma, ajá, la forma. La prescripción adquisitiva, ¿se acuerdan? O sea, yo puedo ser propietario si poseo como propietario durante un tiempo legal que me señala la ley, de manera pública, continua y pacífica. ¿Puedo ser declarado propietario? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 10 años, ¿no, profe? Verdadero. ¿Perdón? ¿Diez Claro, años? 10 años para inmuebles, la prescripción larga, 5 años para inmuebles, la prescripción corta si tengo algún título, ¿no? Alguna forma que no está clara, ¿no? Que está afectada, que es defectuosa de ser propietario. Entonces, esa ahí utiliza la prescripción corta, que es 5 años. Y en el caso de muebles es 4 años, ¿no? Que es la prescripción larga, y la prescripción corta de 2 años.
La publicidad registrada, hablamos bastante sobre eso, ¿se acuerdan? Después, eso debiera haber una pregunta, tanto hemos hablado sobre eso, ¿no? La publicidad registral. ¿Podrían ustedes definir qué es la publicidad registral en dos líneas? ¿Mm? Si les pregunto, Sería que esta asume de que sabes que se sabe el todo lo contenido, que hay en el registros públicos, ¿no? claro, el contenido de la información que, ¿no? que tiene registros públicos. ¿Y qué más? ¿Se presume? ¿De qué manera se presume? ¿Presunción absoluta, relativa? Absoluto. Absoluta, ¿no? Absoluta. ¿Por qué absoluta? ¿Porque admite prueba en contrario o no admite prueba en contrario? No admite. No admite prueba en contrario. En cambio, la presunción relativa sí admite prueba en contrario. En la propiedad horizontal hay dos tipos de bienes, ¿no? Propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Cuál es la propiedad que le pertenece a los copropietarios? Por ejemplo, los pasadizos, el ascensor, ¿no? Los accesos, salidas. ¿Es la común o la exclusiva? Lo común. La común. Pues en una propiedad horizontal existen dos tipos de propiedad. La propiedad exclusiva sobre la sección o departamento, ¿no? que tengo y la propiedad común, por lo que tiene que ver en todos los espacios que los copropietarios comparten, ¿no? Escaleras, pasadizos, pasajes, ¿no? Ingresos, salidas, ¿no? Azoteas. Y también son copropietarios también del suelo donde se ha levantado esa edificación. La posesión, ¿qué atributos de la propiedad implica, contiene? Usar y disputar. Usar y disfrutar. Ajá. Las garantías reales se ejercen sobre qué tipo, sobre qué. ¿Cuál es sobre qué recaen las garantías reales? Sobre los bienes. Sobre los bienes. Y las garantías personales Sobre el patrimonio de la persona. sobre el patrimonio. Las garantías personales pueden recaer sobre el patrimonio del mismo deudor. Sí, O sea, yo, Javier Huerta, le debo a la delegada y digo, te voy a garantizar con mi patrimonio. Vamos a hacer un aval. O sea, Javier Huerta garantiza a Javier Huerta con el patrimonio de Javier No, Huerta. creo que no, porque se asume que ya es tu patrimonio es el que, como, Siempre o sea, garantiza, siempre está garantizando, sin establecer ninguna garantía. Ajá. Entonces, el patrimonio en una garantía personal siempre es de un tercero. El patrimonio siempre es de un tercero. En el caso de las garantías reales, ¿quién, el que entrega el bien, ¿no? En hipoteca, en anticresis o en garantía mobiliaria, puede ser el mismo deudor, Sí, puede ser un tercero. sí. también. ¿Qué se necesita para que el mismo deudor o el tercero puedan entregar un bien en garantía de una deuda? ¿Qué se necesita? ¿Que sea qué? ¿Qué tiene que ser sobre ese bien? ¿Propietario? Propietario. Y ese propietario, ¿en base a qué atributo de la propiedad va a gravar con V el bien con una garantía real? ¿Cuál de las cuatro atributos de la propiedad va a usar para De hipotecar el disposición, bien? disponer. El de disposición, correcto, el de disposición. El mismo que usa para transferir, ¿no? Una garantía real en la una garantía real que se ejerce sobre un bien inmueble en el que siempre se entrega la posesión, ¿cuál es? La antícrisis. La anticresis, correcto.
y una garantía real en la que nunca se entrega que se ejerce sobre bienes inmuebles y nunca se entrega la posesión. Hipoteca. Hipoteca. ¿Y se acuerdan qué es el pacto comisorio? ¿En qué garantía real se permite el pacto comisorio? Él las compra, él. Ah, en la garantía mobiliaria, correcto. La garantía mobiliaria antes tenía otro nombre en el derecho civil peruano, ¿no? ¿Cuál era? Prenda. La prenda, correcto. ¿Y en la prenda se permitía la garantía mobiliaria o no? No, perdón, he preguntado mal. ¿En la prenda se permitía el pacto comisorio? No, no se permitía antes. En el aval, le voy a poner en el aval, si el deudor principal debe 10.000, la persona que avala, ¿cuánto debe? 10.000. 10.000. Yo puedo establecer un pacto de exclusión en un aval. ¿En qué garantía personal puedo establecer pactos que afectan a la solidaridad? En la fianza. El beneficio de exclusión que implica cobrarle primero al deudor principal y luego al deudor garante, y el pacto o beneficio de división que implica afectar con solidaridad solamente una parte de la deuda, ¿no? Yo te garantizo solidariamente, pero solo hasta el 50%, 70%, 30%. Correcto. Entonces, los dos son solidarios, pero la fianza sí permite pactos. De los títulos valores hicimos muy poco, ¿no? Pero ¿pueden brindarme un ejemplo de un título valor? Correcto. Un pagaré, un cheque, un warrant, son títulos valores. Certificado, una factura conformada, valores mobiliarios, el conocimiento de embarque. Ahí están regulados en la ley de títulos valores. Son documentos que contienen créditos, ¿no? Órdenes de pago, promesas de pago. Ya esa es la segunda. Luego tenemos, en el caso de la autonomía privada, bueno, eso no lo voy a contar, es un poco técnico. Hay una libertad de contratar y una libertad contractual, ¿no? La libertad de contratar implica celebrar contratos, ¿no? O sea, cómo, cuándo y con quién celebro contratos. Y la libertad contractual implica poder decidir el contenido del contrato. Son parecidas, ¿no? Se confunden un poco, ¿no? Con los nombres. Libertad de contratar, libertad contractual. Mm, ¿Creen que pueden diferenciarlas? Delegado, delegada. O sea, a confundir ahí. Son parecidas, pues libertad de contratar, libertad contractual. Se parecen, ¿no? Pero lo que sí podía preguntarles es qué libertades me permite la autonomía privada, ¿no? La libertad de celebrar los contratos que desee celebrar en el momento con quien sea, y también la libertad de poder dotarles del contenido que desee, ¿no? A cualquier contrato. ¿Cuál es la restricción a la libertad
a la libertad de contratar, a la libertad, al derecho a la libre contratación. Las buenas costumbres y el orden público, creo. Correcto, el orden público. Ajá. Son normas imperativas, ¿no? Que el Estado ha considerado que no deben vulnerarse. Son normas, imperativo significa obligatorio. Y si un contrato vulnera el orden público, las buenas costumbres, ¿cuál es la sanción? Un La contra- nulidad. la nulidad, correcto. O sea, un contrato que tiene un objeto ilícito, un objeto delictual, ¿no? Este, es un contrato nulo. Bueno, el contrato crea, regula, modifica relaciones jurídicas patrimoniales. Si yo les dijese el contrato crea, regula, modifica o extingue relaciones jurídicas patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿es verdadero o falso? Relaciones jurídicas patrimoniales y también extrapatrimoniales. ¿Qué me dirían? ¿Es verdad? ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Falso. Falsa. ¿Por qué? Porque son relaciones jurídicas patrimoniales las que puede Sí, el modificar. objeto es correcto, correcto, muy bien. El objeto del contrato siempre es patrimonial. Ya saben ustedes eso ahí puede ser una pregunta, ¿no? El tema, eso lo practicamos en la pizarra varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan? De acreedor y deudor, ¿no? En un contrato, y saben que el que tiene el derecho es el acreedor, y el que tiene la obligación es el deudor. ¿Y se acuerdan que jugamos con un contrato de compra-venta, ¿no? La prestación, ¿no? La prestación de pagar el precio, la prestación de entregar el bien, quién era quién era el acreedor de esa prestación, ¿no? ¿Quién era el deudor de esa prestación? ¿Se acuerdan? Que hicimos dos ejemplos, compraventa y arrendamiento, ¿no? Y practicamos en la pizarra, ¿no? Bueno, todos salieron bien, ninguno se equivocó. ¿Recuerdan? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Sencilla y de regalo, ¿eh? En un contrato con prestaciones u obligaciones, también es importante que recuerden que en el Código Civil peruano, ¿no? En el derecho civil peruano, está establecido como obligación o como prestación, ¿no? Ahí tiene una doble nomenclatura. En un contrato, ¿qué se dan? En un contrato, ¿qué se hacen? Comienza con S, Solemne. servicios. ¿Y qué no se hacen? Abstenciones, correcto. Elementos de la obligación, no. Elementos de la obligación, no. Elementos de los contratos especiales, no. No se van a confundir con eso. Tampoco. Pero contratos onerosos sí, ¿no? Un ejemplo de contrato oneroso, o sea, ambas partes, Compraventa. compra-venta, correcto. Un ejemplo de contrato gratuito, Donación. la donación. También hay mandato gratuito, pero donación está bien. Ujú. Un contrato conmutativo es cuando uno conoce, ¿no? Uno conoce y está presente la equivalencia de las prestaciones. O sea, sabemos qué va a ser una parte y qué va a ser la otra. En cambio, cuando un contrato es aleatorio, es cuando interviene el alia o azar. Sabemos lo que uno va a hacer o va a dar o no va a hacer, pero no sabemos cuál es la prestación que la otra parte va a tener, porque puede que no se dé. Un ejemplo de un contrato aleatorio, piensen ustedes en un contrato que ustedes celebran, pero no saben si van a obtener algo, porque porque El participa azar.
Está participo, está en juego, o interviene el alea, ¿no? El azar, el destino. ¿Qué dijo señorita? El azar. El azar es lo que interviene en los contratos aleatorios. Alea, Comprar una tinga, por azar. ejemplo. Ya, Un ¿qué es pandero, eso? un pandero. Las apuestas, los contratos de juego, los contratos de apuestas. ¿No? Y otro contrato en lo que Una uno inversión en dice, bolsa puede ser. Los seguros, por favor. los seguros, inversión en bolsa podría ser, pero los seguros es más claro, un otro seguro, ¿no? Si me roban, ¿no? Me van a pagar una póliza. Si me accidento, ¿no? Si me muero, ¿no? Pero dentro de la vigencia del contrato, pues. Entonces puede que se dé, puede que no se dé. El seguro. Ajá. Entonces tenemos ahí los juegos, las apuestas, el seguro. Ahora en todos los contratos hay consenso y forma, ya sabemos eso. Pero hay contratos que surten efectos con el simple consentimiento, sea la forma, cual sea que sea. No interesa la forma, basta el simple consentimiento. ¿Cómo se llaman esos contratos? Contratos libres. Contratos con forma libre, pero ¿cómo se llaman? ¿Consensuales? Consensuales. Ajá. Un ejemplo de contrato consensual, o sea, en el que basta el simple consentimiento. Recuerden esto, ¿no? Si hay consentimiento, hay forma, pero basta el consentimiento. O sea, la forma puede ser cualquiera. Verbal, mímico, escrito, ¿no? Puede hacerlo fecha cierta, sin fecha cierta, documento privado, documento público, inscrito en registros públicos, no interesa. El contrato es consensual. Las partes pueden escoger libremente la forma que quieran. Forma riesgosa o forma segura. Contratos consensuales. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el mutuo. En cambio, hay contratos en los que, además del consenso, yo tengo que cumplir una forma específica, una forma obligatoria que me señala la ley. ¿Cómo se llaman esos contratos? Solemne. Solemnes. Un ejemplo de contrato solemne, correcto. Ya, también podrían poner como ejemplo una garantía real. Cualquiera de ellas son solemnes también. La hipoteca, por ejemplo, es solemne. En la hipoteca se necesita que sea por escritura pública y que se escriba en registros públicos. Ya eso también es importante que lo recuerden. Los contratos pueden constituir, modificar, regular o extinguir. Sí. Hay contratos principales así, pero eso no. Un tema bonito era el de los. ¿Se acuerdan? A ver, voy a administrar esto. Ministro esto. A ver, acá veo. A ver, delegada, Sahara, ¿está lista para la pregunta? Tal vez. A ver, Sahara, dígame usted, deme el nombre de un contrato innominado. No se puede porque no tiene nombre. O sea, Correcto, es fácil, ¿eh? ¿cómo? Es Esa me fácil, ¿no? pregunta. Es fácil. En cambio, si le pregunto, a ver, delegado, Leonardo, deme el nombre de un contrato nominado. Correcto. Un mutuo, la compraventa, el arrendamiento, el suministro, ¿no? La fianza, la hipoteca. Claro, correcto. Todos los que tienen nombre. Y si le dijese un contrato, bueno, típico o atípico, no, no les voy a preguntar porque también ese podrían confundir. La cosa no es que se confundan y buscar que se equivoquen, ¿no? Sino que si están aprendiendo lo que les estoy indicando, que es lo básico, y lo están haciendo bien, no hay problema. Ya, a ver, esto.
Hay contratos de ejecución única, hay contratos de ejecución. Un contrato que se ejecuta en un solo momento, ¿cuál puede ser? Compra-venta. La compraventa. Un contrato que se ejecuta de manera diferida, ¿cuál podría ser? El arrendamiento. El arrendamiento. El arrendamiento es más de ejecución periódica. El arrendamiento se tiene que dar en el tiempo, ¿no? O sea, a través del tiempo se va dando. Pero ejecución diferida podría ser la misma compraventa. A ver, o sea, podría ser ejecución única, compraventa. Ejecución diferida podría ser la compraventa a plazos, ¿no? Ejecución periódica puede ser el arrendamiento, el suministro. De allí, ¿qué más? De esto, mm, creo que ya vamos a la cuarta. ¿Cuál es la primera etapa en la estructura de un contrato? La negociación. En la negociación, ¿qué es lo que las partes fundamentalmente intercambian? Información, correcto. ¿No? Y tienen que actuar de buena fe al brindar esa información, ¿no? Correcto. En la etapa precontractual. La segunda etapa de la estructura del contrato, ¿cómo se llama? La etapa contractual o de celebración. Es el momento en el que se encuentra, o sea, si yo le dijese, ¿en qué momento surge el consentimiento? Que es el encuentro entre la oferta y la aceptación. En la celebración, me dirían ustedes. Y la última etapa, la tercera etapa, ¿cuál es? La ejecución, donde se ven los efectos del contrato. Allí se van a desarrollar los derechos y las obligaciones que ha creado el contrato. Es la etapa postcontractual. En el caso de la oferta, y para no repetir todo porque se está haciendo ya más tarde ya, en el caso de la oferta, si yo acepto una oferta fuera del plazo, ¿eso es aceptación? Contraoferta. Contraoferta. Si yo acepto una oferta y la condiciono, ¿es aceptación? También es una contraoferta. Sí, sí. Justo una pregunta parecida, mi sobrino está haciendo una maestría en Derecho Corporativo, me pasó una pregunta parecida. Era así, condicionó la aceptación. Si condiciona la aceptación, no hay aceptación, si no hay una contraoferta. Ujú. Entonces la aceptación siempre tiene que ser congruente con la oferta. O sea, si me ofrecen algo, yo tengo que aceptar ese algo. No me van a ofrecer, o sea, puede que el oferente venda televisores, venda lavadoras, venda refrigeradoras, y me dice, te ofrezco, ¿no? Estos bienes a tal precio. Y yo le digo, acepto comprarte la refrigeradora. O sea, yo tengo que aceptar lo que se me ofrece, no voy a aceptar otra cosa. Y tengo que aceptar dentro del plazo. Y yo tengo que aceptar a a él, a quien me ha efectuado la oferta también. Y debo de cumplir la forma que se establece, ¿no? En la oferta, sí. Si les pido un ejemplo de cláusulas generales de contratación, ¿en qué contratos se ven, por ejemplo? ¿Mm? Los En contratos, todos, los contratos formulario, ¿no? O sea, cuando las empresas este, desean dejar de pactar de manera individual con cada contratante, ¿no? Con cada usuario, con cada consumidor. Bríndeme un ejemplo de cláusula general de contratación.
¿Mm? ¿Cuándo han visto un contrato así ya pre-redactado y con las cláusulas, Que, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué caso? que ambas partes estén de acuerdo. No, cuando cláusulas generales son esos contratos que algunos de ustedes han sacado ha ido a un banco a abrir una cuenta, o cuando han Sí, comprado un celular, mejor dicho, cuando han suscrito un contrato de prestación de servicios, ¿no? De telecomunicaciones, con Claro, con Movistar, con Entel. ¿No han firmado un montón de hojas? O el contrato que hacen a veces con Sedapal la primera vez. Bueno, ustedes no lo han hecho, han hecho sus papás, ¿no? O cuando han ido de viaje, ¿no han visto ustedes que hay unas, en su boleto, en su pasaje, hay bastantes, a la vuelta, al reverso, hay bastantes hojitas con cláusulas? O cuando han viajado también en avión, ¿no han visto todas las cláusulas que están ahí? Esos pueden ser ejemplos de cláusulas generales de contratación. ¿Qué se requiere para que esas cláusulas, redactadas de manera previa, unilateral, sean válidas en el Perú? Que sean aprobadas por un abogado, ¿no? Está bien, que sean aprobadas por la autoridad administrativa, o sea, que sean aprobadas por el Estado. Entonces, cuando hay un contrato a cláusulas generales de contratación, deben tener aprobado por resolución administrativa, por algún ministerio, dependiendo del sector al que pertenezca. Tienen que ser aprobadas por el Estado, por la autoridad administrativa del sector. Eso se necesita. El perfeccionamiento del contrato que implica la eficacia del contrato. ¿Y qué es la eficacia? Producción de efectos. Los contratos producen efectos solamente entre las partes de un contrato. A veces hay obligaciones que se pueden heredar, a veces no. ¿Qué obligación, por ejemplo, no se heredaría? las deudas. Las deudas sí se podrían heredar, pero o sea, hay un límite. Uno hereda las deudas dependiendo de lo que sea. O sea, lo que uno hereda es el patrimonio. Pongamos que el delegado Leonardo fallece. Entonces, el patrimonio de Leonardo, que tenía Leonardo, ya no lo puede tener porque Leonardo es un cadáver. ¿Correcto, Leonardo? Entonces, ese patrimonio que ya no lo, o sea, el Leonardo era sujeto de derecho, pero con la muerte dejó de ser sujeto de derecho. Entonces, ese patrimonio va a pasar a algún heredero de Leonardo. Él lo adquiere y en ese patrimonio hay derechos, hay bienes, hay obligaciones, hay deudas. Y las deudas deben de pagarse hasta donde alcancen los bienes, los derechos. Eso se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, si Leonardo fuese un pintor y estaba obligado a pintar un mural para la uni, ¿los herederos tendrían que cumplir esa obligación? No. ¿No? No, porque son obligaciones personalísimas, ¿no? Intuito personal, no, esas no se transmiten a los herederos. Yo les dije que le iba a preguntar sobre contratos preparatorios, no, ¿no? Compromiso de contratar, contrato de opción, creo que les dije que no. Pero si les dijese que es un contrato, eso sí es importante. ¿Qué es un contrato preparatorio? Es el contrato por el cual. Arregla consecuencias, pasa, o sea, tipo, regula consecuencias ya dadas, o así. No, el contrato preparatorio es un contrato en el cual las partes de ese contrato se comprometen a celebrar en el futuro otro contrato, que es el contrato definitivo. O sea, yo digo, en el futuro vamos a hacer, usted y yo en el futuro vamos a celebrar una compra-venta. Usted y yo en el futuro vamos a
ejecutar, ¿no? Celebrar un contrato de arrendamiento. Nos obligamos. Y pueden ser el compromiso de contratar, el contrato de opción. Entonces, el contrato preparatorio, yo les pongo el concepto nada más, pues, ¿no? Y ustedes me dicen qué es, ¿no? O sea, un contrato por el cual las partes se comprometen a celebrar en el futuro un contrato definitivo. ¿Cómo sé qué cosa es? Un contrato preparatorio. El compromiso de contratar y el contrato de opción. No, eso no les preguntaré para que no los diferencie. Respecto al concurso de acreedores, sí vimos eso de la preferencia, ¿no? ¿A quién se prefiere, no? Ah, les podría preguntar también, un contrato privado, bríndeme un ejemplo de contrato privado de fecha cierta, o cómo un contrato privado adquiere fecha cierta. ¿En qué caso? Cuando se legalizan las firmas ante un An- notario, Ante un notario público, correcto. En una legalización de firmas ante un notario público, el notario público, ¿qué verifica? Ya es. Sí, las identidades de las partes, correcto. Ya, cesión de derechos, creo que se confundirían ahí, ¿no? Cedente, cesionario cedido. ¿Se acuerdan lo que es cesión de derechos o no? ¿Qué cosa, cómo se denomina cuando una parte, la parte deudora, extingue la obligación mediante el cumplimiento de la obligación? Extingue la obligación cumpliendo la prestación. Es el pago, ¿no? Correcto, el pago. El pago siempre es íntegro, ¿no? El pago es el pactado, ¿no? El idóneo. Y una forma de no pago, de incumplir el pago, de incumplir la obligación, de ejecutar, ¿no? Las obligaciones, puede ser un incumplimiento total, un incumplimiento parcial, un incumplimiento tardío, un incumplimiento defectuoso. Todas son formas de no pago, no son pago. Quien paga mal, paga dos veces. ¿Es cierto o es falso que el deudor puede retener el pago si no le entregan, si el acreedor no le entrega un recibo por el pago que está recibiendo? ¿Cierto o falso? ¿cierto? Sí, cierto, es correcto. O sea, el deudor puede decir no, o sea, si tú no me das un recibo de que te estoy pagando, no te pago. ¿En qué caso se acepta que el pago sea por partes? ¿Mm? ¿Cuándo? Estamos hablando de contratos, ¿no? Sara, yo le digo, los 100 soles que le debo se los voy a pagar en 10 cuotas mensuales de 10 soles. ¿En qué Ok, casos en qué casos eso será válido? Lo que acaba de decir usted. ¿En qué caso? sí, yo lo acepto. Correcto, si el acreedor acepta.
Y si usted no acepta, tengo que pagarle los 100 soles completos. Si le pago 99 soles, ¿es pago o es incumplimiento de la obligación? Incumplimiento porque no se ha Incumplimiento. disuelto la deuda todavía. Claro, correcto, es incumplimiento. Es un no pago. Ah, y la parte bonita, ¿se acuerdan? El pago por consignación, ¿no? El pago por subrogación, la imputación de pago, la dación en pago. ¿Se acuerdan de todo eso, no? El pago Eso indebido. que no venga, profe. ¿No se acuerdan de eso? La compensación. No, no quieren que no. La condonación, la transacción, mutuo disenso. Son 11 formas de formas especiales de pago. Profesor, disculpe, en el Drive no está la diapositiva de la semana 2. Todo está delegado. Pero no dice semana 2. ¿No, no está aquí? El de la semana 2. ¿Cómo no va a estar? A ver, Leonardo, ¿no? Es la misma, Leonardo, está la semana 2 de contratos. La semana 2 es patrimonio. Claro, esa es la semana 2 delegada. Ah, No venga. Ah, entonces las formas especiales de pago, ¿están de acuerdo o no? A ver, si yo le debo a ustedes y ustedes me deben a mí, esas deudas se van a extinguir por, ¿cómo se llama eso? consolidación. Compensación. O sea, hay acreedores y deudores diferentes, pero que tienen obligaciones y derechos entre sí en la compensación. Entonces, ahí sí hay dos partes, ¿no? O sea, hay dos, digamos, hay una persona, unas personas que tienen deudas con otras personas y esas otras personas también tienen deudas con las primeras personas. Entonces se compensan. A ver, un caso práctico es, a veces yo pago tributos a la SUNAT y la SUNAT recalcula y me dice, Javier, has pagado en exceso, te tengo que devolver 1.500 soles, pero te ofrezco algo, te puedo devolver, si no esos 1.500 los guardo para que lo que me tienes que pagar en el siguiente ejercicio fiscal se compense con lo que tú debes. O sea, eso que te tengo que devolver, yo lo puedo compensar con lo que en el siguiente año me vas a pagar. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? Yo los contrato a ustedes como ingenieros, ustedes me dicen, profesor, le vamos a cobrar, ¿no? 5.000. Ustedes tienen un problema legal y yo les digo, por ese problema legal, les voy a cobrar 5.000. Entonces, yo les debo 5.000 y ustedes me deben 5.000. ¿Qué pasa con esas deudas? Se van a extinguir por compensación. En el mismo ejemplo, si mi abuelo me presta a mí 20.000 dólares y no le pago, fallece mi abuelo y yo soy su heredero. Y en lo que yo heredo de mi abuelo está ese crédito, ¿no? Por 50.000 dólares. Entonces yo le debo a mi abuelo 50.000, pero él ha muerto y su patrimonio ha pasado a mí. Y en su patrimonio está el crédito, la creencia que él tenía, y en mi patrimonio está la deuda, ¿no? Entonces yo tengo los dos ahora.
Tengo el derecho por parte de mi abuelo y tengo la obligación por parte mía, ¿no? Y ahora, lo de mi abuelo ahora es mío. ¿Eso cómo se llama? Consolidación. Consolidación o confusión. Correcto, consolidación. Cuando una persona paga por error creyendo que estaba obligado y no lo estaba, ¿cómo se llama eso? Pago indebido. Pago indebido. Cuando las deudas se, se extinguen porque van a ser reemplazadas por otras deudas nuevas, novas, ¿cómo se llama eso? Innovación. Novación. Cuando una deuda es pagada con un bien diferente al de la obligación, ¿no? Pero pago con un bien. Oye, no tengo para pagarte los 500 soles que me has prestado, pero te entrego mi bicicleta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama esa forma de extinguir obligaciones? ¿Mm? Estoy dando un bien, Dación en pago. dación en pago, ¿no? A veces se dan bienes, dan empresas, dan fábricas, ¿no? Y cuando una persona, y si yo tengo varias deudas con ustedes, ¿no? Tengo una deuda de 100, una deuda de 500, una deuda de 2000, otra deuda de 300, y yo les digo, te voy a pagar, acá tengo 1000. Yo puedo indicar, con estos 1000 estoy pagando esta deuda y esta deuda. ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama esa forma de extinguir obligaciones? Imputación de pago. Ajá. Y si porque a mí me conviene, les digo, ¿saben qué? Yo ya no les voy a cobrar esta deuda. Yo voy a castigar esta deuda. Entonces la deuda se va a extinguir. ¿Cómo se llama eso? Si el acreedor renuncia a cobrar la deuda. ¿Cómo se llama eso? Condonación. Otra. Condonación. Condonación. Y cuando hay un acuerdo entre acreedor y deudor para, mediante prestaciones equivalentes, extinguir obligaciones, ¿no? Que están que son controvertidas, litigiosas, ¿no? Y se extinguen, ¿no? Y se extinguen obligaciones y se crean otras, ¿no? ¿Eso cómo se llama? O sea, que surge del acuerdo, Transacción. la transacción. Y si simplemente, con el acuerdo, si simplemente el acreedor y el deudor, ¿no? Establecen, ¿no? Por consenso, por acuerdo, extinguir una obligación o algunas obligaciones, ¿no? Mutuo disenso, ¿no? Mutuo disenso, sí, mutuo disenso, mutuo acuerdo. Sí. Está fácil, ¿ven? Con apuntes está fácil, profe. ¿Perdón? Con Está apuntes difícil. está fácil. Profesor, una consulta. Yo soy de la sección de 12 a 2 y quisiera saber si esa parte también la hizo con nosotros o quizás esa clase falté, pero quisiera aclarar esa duda en todo caso si mis compañeros pudieran confirmar. Claro, para Sí, esos casos tienen ustedes a sus delegadas. yo también siento que no lo hemos hecho. Pero ya Sí, acabamos de profesor. hacer, ¿no? Profesor, con nosotros Pero no, esa, no está hecho esa la sección de 2 o 2, profesor. ¿No hemos hecho esto? no, No, profesor, no. está Profesor, con creo la que sección de fuimos 2. a ineficacia, No, creo, y nos hemos saltado esa semana. y tampoco hay PPD. Ya, entonces, sí, ya, delegada Sahara me manda un mensaje mañana o no, indicándome que formas especiales o sea, formas de extinción de obligaciones no he hecho con la U, por si acaso, para que no me voy a olvidar. Ok, Ya. La mora se hice con ambos, ¿no? Para nosotros que tampoco venga. No, profesor, muy términos muy cercanos. Son. La Igualdad. mora y el interés, ¿se acuerdan? Interés moratorio, interés compensatorio,
interés legal, interés convencional, ¿se acuerdan? El anatocismo, Sí, la mora sí yo mencionar, ya está bien, dación, entonces todo no. eso. Sí. Llevo hasta Sí. más o menos esa parte. En el caso de acuerdo ustedes, en el caso a ver, lo que me interesaría, por ejemplo, que diferencien el interés, interés compensatorio se da dentro del plazo, interés moratorio será fuera del plazo, ¿no? ¿Y qué significa cada uno? Si les pongo un concepto de cada uno, ya ustedes me indican eso. ¿Quién fija la tasa máxima de interés compensatorio moratorio? O sea, ¿quién fija el interés legal máximo? ¿Qué entidad? El, el Banco de la Nación. Debe ser. El BCR, ajá. El señor Velarde que estuvo en el Congreso que le pedían, ¿no? que genere más trabajo, ¿no? Es el BCR. Ujú. El interés convencional es el que fijan las partes, pero tienen que siempre respetar el interés legal. El interés activo es el que cobran las entidades bancarias, financieras, ¿no? Y el pasivo es el que pagan los clientes de esas entidades. ¿Qué es el anatocismo? ¿Se acuerdan? El interés del interés, ¿no? Capitalizar intereses. Bueno, de teoría contractual no hay nada ahí. Bueno, hay que preguntarle. Después, lo que hicimos a ver, sobre la compra-venta, ya saben, pues, ¿no? La cláusula social de propiedad, ¿se acuerdan qué cosa es, no? Ahí van a ser las 11. Y acabemos a las 11, ¿ya? Este, la permuta, ya saben, sí, ¿no? Es una... Profesor, está presentando PPT. No. Sí. La del suministro, la permuta, eso lo que pasan a la donación, arrendamiento, locación de servicios, invalidez, nulidad y nulabilidad. ¿Se acuerdan que hicimos un contrato? Perdón, hicimos un ejemplo de nulidad y nulabilidad, ¿no? ¿En qué casos? Para que lo diferencien. Un contrato que tiene un fin ilícito, ¿cuál es la sanción? Nulidad. La Nulidad. nulidad. Un contrato solemne que no cumple la forma exigida por la ley, ¿cuál es la sanción? Nulidad. La nulidad. Un contrato que tiene simulación absoluta, ¿cuál es la sanción? La nulidad. Un contrato en el que las partes contractuales no han manifestado su voluntad para contratar, ¿cuál es la sanción? Nulidad. La nulidad. Esos son defectos graves. Ahora, en el caso de la anulabilidad, error, dolor, violencia, por ejemplo, o la simulación relativa, ¿no? ¿Te acuerdas de la simulación relativa? Hicimos un ejemplo para los dos, las dos secciones. ¿Recuerden el ejemplo? Sí, cuando es oculto. Claro, Cuando si la delegada no quiere pagarle al delegado la deuda y transfiere sus bienes, ¿no? De manera falsa, ficticia a otras personas, ¿ahí es simulación absoluta o simulación relativa? Absoluto. Absoluta. ¿Cuántos, cuántos contratos hay, considerando que hay contratos Uno. simulados y disimulados? En la simulación absoluta, ¿qué contratos hay? ¿Simulados o disimulados? ¿O ambos? Uno simulado. solo Solo simulado. Ajá. No hay ningún contrato oculto. Sí, por eso es que no hay, o sea, no hay ningún contrato real. En la simulación absoluta no hay nada. Solamente hay apariencia, cáscara nada más. Por eso es que es nulo. En cambio, si el delegado quiere dejarle a su secretaria, ¿no? Sus bienes
en donación o en herencia, sabe que no puede porque tiene esposa e hijos y hace una compra-venta con su secretaria, ¿no? Y le da la casa, la fábrica, todo eso. Entonces, ¿cuántos actos tenemos o contratos tenemos? ¿Simulados, disimulados o ambos? Ambos. Ambos. Unos, Ambos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el simulado? el simulado es la compra y La venta, compra de venta. La compra-venta. Y el disimulado u oculto, la donación. una donación está haciendo, ¿no? Básicamente está haciendo una donación. Sí, correcto. La rescisión y la resolución fue la que hicimos la semana pasada, ¿no? Entre la rescisión, indíqueme una causal rescisoria, por ejemplo. O mejor, ya más fácil. La lesión, sí, sí, 9 minutos. La lesión es una causal rescisoria, ¿no? La lesión, en la lesión, ¿qué tiene que haber? ¿Mm? ¿Qué tendría que presentarse en la lesión? Desventaja exagerado. Una desventaja, ¿no? Una desventaja en las prestaciones exagerada. Hay un aprovechamiento, hay dos cosas, hay una necesidad de una de las partes y hay un aprovechamiento de esa necesidad de la otra parte, ¿no? Y eso va a originar un desequilibrio contractual importante. La rescisión se puede establecer de manera extralegal o solamente legal. Las causales rescisorias son legales, Ambas. ya. Avancemos, las legales. La rescisión, ¿quién la declara? ¿Las partes o el juez? Eh, El pues, juez, solo el juez. ¿La rescisión tiene efectos retroactivos o tiene efectos desde que se produce? La rescisión siempre efectos retroactivos. En cambio, la resolución se puede establecer por ley o por acuerdo entre las partes. La resolución, sus efectos se dan desde que surge la causal resolutoria y la rescisión lo pueden declarar las partes o la pueden declarar también el juez. Las causas más comunes son incumplimiento de la obligación, en las causales resolutorias. Mucha gente dice rescisión cuando quiere decir resolución, porque antes, bastante antes del año 84, miren, del año 84, antes del año 84, la rescisión comprendía la rescisión actual más la resolución. Entonces muchas personas se han quedado con la costumbre de llamarle rescisión a todo, como era antes, pero ahora están separadas. Está la rescisión, que comprende, ¿no? Tres causales legales, nada más. La más usual es la lesión, compraventa defectuosa, compraventa sobre medida del corpus, eso. Pero la importante es la lesión. Y en el caso de la resolución, las más importantes se dan por incumplimiento del contrato y la otra es la excesiva onerosidad de la prestación. Excesiva onerosidad de la prestación. O sea que la prestación se va a volver muy cara. Un ejemplo, ustedes tienen que venderme, ¿no? Ustedes tienen que venderme a mí limones a 2 soles el kilo, ¿no? Yo tengo una cevichería y ustedes se lo compran a los agricultores, ¿no? Ustedes son intermediarios. Entonces hacemos un contrato de suministro por un año y de repente por problemas climáticos hay una escasez tremenda de limón y el precio del limón sube a 18 soles. La apreciación se ha vuelto excesivamente onerosa para ustedes. O sea, ustedes tienen que cumplir el contrato de todas formas o podrían resolverlo Se podría resolver. bajo la causal de excesiva onerosidad de la prestación. O sea, o se resuelve o el precio, puede un juez establecer un precio justo allí, ¿no?
Eso es excesiva onerosidad de la prestación. Es una causal resolutoria también. 5 minutos. La resolución puede ser judicial o extrajudicial. La resolución extrajudicial se puede dar de dos maneras. ¿Se acuerdan ustedes? Por cláusula expresa. O sea, en una cláusula yo establezco los supuestos, las hipótesis en los que se va a resolver el contrato de manera expresa, de manera ya predefinida. Yo digo, ese contrato se va a resolver si se produce esto. ¿No? Si la otra parte no hace eso, el contrato se resuelve. Entonces, cuando se da esa situación, ¿yo qué hago para resolver el contrato? Me envió una carta. Le envío una carta notarial en la que le digo, tú, en el contrato señalamos que este comportamiento tuyo, ¿no? Que era un incumplimiento, iba a generar la resolución del contrato. Tú has realizado este comportamiento, por tanto, de acuerdo al contrato, lo resuelvo. ¿Qué significa eso? Que el contrato a partir de ese momento va a dejar de tener efectos. Es una resolución por cláusula expresa, ¿no? Resolutoria expresa. Pero si yo no le he puesto esa cláusula al contrato, ¿qué tengo que hacer? Carta de requerimiento con un plazo no menor a 15 días. Correcto, primero tengo que mandarle una carta notarial requiriéndole que cumpla la prestación, ¿no? A su cargo. Pero que cumpla lo que tiene que hacer, ¿no? O que deje de hacer lo que está haciendo. Lo primero. Y si él podría corregir, podría cumplir, se podría dejar de hacer lo que está haciendo. Y se acabó, se solucionó el problema ahí con la primera carta. Pero si él mantiene el incumplimiento, ¿qué hago a continuación? Se envía Mira una las, carta resolutoria. Claro, indicando se ha vencido el plazo que te concedí para que tú dejes de incumplir y tú mantienes el incumplimiento, por lo tanto, resuelvo el contrato. Entonces, si yo no he puesto una cláusula resolutoria, tengo que mandar dos cartas. Pero si he puesto una cláusula resolutoria, solamente mando una carta. ¿Correcto? Entonces, como los alumnos de la UV, luego viene el tema de sociedades, que ya eso no lo hemos llegado a ver con los de la U, ¿no? El tema de sociedades es lo que hemos hablado, ¿no? El pacto social, elementos esenciales del pacto social, los estatutos, qué es una sociedad, clases de sociedades de capitales, sociedades de personas, ¿no? Las tres diferencias que existen entre ambas, los órganos societarios, diferenciar los órganos societarios, ¿no? Por las funciones que tienen. Básicamente eso, ¿no? Y alguna cosa simple de lo más importante, ¿no? Hay sociedades que, como les señalé, que no tienen vigencia actual, ¿no? La sociedad en comandita, por ejemplo, ¿no? O la colectiva. No les voy a preguntar sobre eso. Ya, 2 minutos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Ninguna? Ya, entonces, repetimos el examen para la aula U, señorita Sahara, está establecido a la 1 de la tarde, ¿correcto? Sí, Y con tolerancia de 15 minutos hasta la 1:15. Y en el caso de la aula V, el examen está a las 12:15, ¿no, delegado? 2:15, perdón, ¿no? Sí, 2:15 con la tolerancia 2:30. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Este es el sur- examen, este es el examen en el que van a tener, va a ser más sencillo, porque siempre hay menos temas acá. Y es el examen donde tienen mayor oportunidad de sacar buena nota. La verdad, les voy a preguntar lo que les he dicho que les voy a preguntar. O sea, ya les he dado el tema, les he dado la pregunta, les he dado la respuesta. Tienen que aprobar, pues, ¿no? No hay otra. Perdón, le corté a alguien que iba a preguntar algo.
Profesor, en una consulta sobre la semana 3, el título de la PPT dice el derecho de los contratos. Ahí no sé si podría repasar porque justo se me apagó el celular y no puedo escuchar. Más o menos qué vendría en esa parte de los contratos de semana 3. En la semana, a ver, no es esto, ya un segundo. Debe cerrado todo ya, está apagando la computadora ya. Semana 3. Derecho a los contratos. Ah, lo que es un contrato, límites al contrato, este, todo lo que implica el concepto de un contrato, las obligaciones, la parte acreedora, la parte deudora, las prestaciones de dar, hacer, no hacer, este, La clasificación de los contratos también, profesor, así como está ahí, solamente o específicamente. solo en lo que le comenté, Ah, ya, ya. por la Los más valoración, importantes. por el riesgo, sí, por cómo se perfeccionan, este, esto no, después los típicos y atípicos, los nominados y los innominados, ejecución única, ejecución diferida, ejecución periódica. Ajá, eso es eso. Básicamente eso, es lo que les dije hace un rato. Cualquier duda tienen a los delegados para preguntarles también. Sí, gracias. Ya, gracias a todos ustedes no, en realidad sí, están ambos delegados, está la señorita